Muy bien, ¿cómo están? Pues otra vez los saludo con mucho gusto. Hoy vamos a platicar acerca del tema de derrame pleural, que fue el que estuvieron pidiendo. Vamos a tratar de hacer una serie de videos pues enriquecedores, cortos, como ya les había platicado. Y el día de hoy vamos a hablar de este trastorno pleural, que es el derrame pleural. Bueno, pues empecemos por las definiciones. El derrame pleural como tal es el volumen de líquido pleural que se forma y excede al que se reabsorbe. Vamos a ver que hay diferentes vasos que van a reabsorber, vasos linfáticos que van a reabsorber este filtrado que se va a producir de manera fisiológica, que es la pleura. Y ahorita vamos a entender cómo sucede en cuanto a la fisiopatología y vamos a hablar de algunos detalles importantes. ¿Qué otra definición? Esta primera que leí fue del libro de neumología clínica. Esta otra es de la guía de práctica clínica, que nos dice que es la acumulación de líquido en el espacio pleural, que constituye un problema frecuente entre las enfermedades pulmonares y extrapulmonares. Y esta otra dice que se refiere a una acumulación anómala de líquido en la cavidad pleural. Prácticamente no nos rompemos mucho la cabeza, ¿verdad? Este esquema, que está muy bonito, donde nos dice que cuánto se produce, prácticamente es un esquema que nos dice, bueno, nos pone aquí propiamente los pulmoncitos, luego se ve cuál es el espacio, la cavidad pleural, que está aquí, el ángulo costo-diafragmático, este receso costo-diafragmático que va a tener borramiento en las radiografías, vamos a ver, y el receso costo-diafragmático medial, aquí el espacio para la silueta cardíaca, y de este lado vemos cómo está esta parte que es la pleura visceral. Recordemos que la pleura visceral, es importante decir que la pleura visceral es la que está pegada al pulmón, y la pleura parietal es la que está como tal pegada a la parrilla costal. Ahora, de este lado es importante comentar que aquí ponemos 0.26 mililitros por kilogramo de peso. Algunos libros dicen que 0.26 mililitros por kilogramo de peso es lo que se produce de pleura. Entonces, más o menos cuánto deberíamos tener de pleura, pues hagan este cálculo, ¿no? Aunque sin embargo se dice que no se debería tener evidentemente un exceso de ¿cuánto? Menos de 25, algunos dicen. Menos de 25 dicen que no deben tener de cantidad de líquido pleural. Ahora, el líquido pleural es hipoproteínico, es decir, o hipoproteico, como le queramos decir. Quiere decir que tiene una poca cantidad de proteínas en el suero. Esto es aproximadamente menos del 50% de lo que tenemos de proteínas en el suero. Estas características van a ser muy importantes para que nosotros podamos saber qué características tiene el líquido pleural. Entonces, como yo decía, alrededor de 0.25, incluso si podemos hacer el cálculo, 0.26, por ejemplo, que son 0.26 mililitros por una persona que pesa, vamos a decir que pesa 80 kilogramos, multiplicamos 80 por 0.26 y nos da 20.8. Entonces, más o menos es lo que yo les decía. Aproximadamente, algunos libros dicen que menos de 25, menos de 20 como tal. Entonces, ahí hicimos el cálculo. Ahora, la cuestión hipoproteínica es también importante, debe ser menos del 50% de las proteínas que existen en el suero. Otra cosa importante, 1700 milímetros cúbicos de leucos, ¿de acuerdo? Estos 1700 es lo que se tolera, es lo que se espera que tenga el líquido pleural. Poco más del 20% de linfos de estos leucos y células mesoteliales. Ahora, también tiene poco contenido en sodio y mayor contenido en bicarbonato que en sangre. Esto referente va haciendo el contraste con la sangre. Estas son las características del líquido pleural. Ahora vamos a hablar de la clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Se clasifica en dos: trasudado y exudado. El trasudado es lo que podemos definir cuando la pleura está realmente sana, y la patología que provoca el derrame suele ser sistémica y evidente con base a la historia y el examen físico. Y el exudado, prácticamente la pleura está enferma. Debemos entenderlo así. Cuando el problema está localizado es exudado, y cuando el problema está sistémicamente es trasudado. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los criterios, que estos son muy conocidos, que son los criterios de Light. Son estos que están aquí, los criterios de Light para clasificar los trasudados versus
exudados. Entonces fíjense, habla de las proteínas del líquido pleural, que ya dijimos, mayor a 0.50 en el plasma, pues prácticamente esto haría que el líquido sea hiperproteico. La lactato deshidrogenasa en líquido pleural también nos podría hablar, esto principalmente nos habla de destrucción, ¿de acuerdo? Lactato deshidrogenasa en líquido pleural mayor a 2/3 del límite normal y deben tomarse concomitantemente a la pleurocentesis proteína y lactato deshidrogenasa en sangre. ¿Qué vamos a entender de estos criterios? Que basta con uno de estos criterios para clasificarlo como exudado. Ya dijimos, si la lactato deshidrogenasa está apareciendo, prácticamente nos está haciendo o deberíamos entender que hay un daño. Si hay más proteínas, pues aquí nos está hablando también de un proceso de que ya se está pasando, digámoslo así. Acuérdense que las proteínas que hacen ayudan a qué? A disminuir, a controlar como tal la presión oncótica. No debe haber ningún criterio para clasificarlo ya como un trasudado. Aquí le ponen transudado, pero también se denomina trasudado. De este lado son los mecanismos fisiopatológicos que alteran el balance de presiones transpleurales. Entonces, ¿cómo vamos a suscitar esto? Bien, principalmente hay vasos que llegan aquí al pulmón y esos vasos que llegan aquí a la parte lateral del pulmón ayudan a hacer una filtración. Entonces, cuando hay exceso de proteínas, la presión oncótica tiende a disminuir, es lo que hace, disminuye la presión oncótica. Cuando la presión oncótica empieza a aumentar es porque no hay incluso nosotros lo podemos entender bien con la hipoalbuminemia. Cuando hay hipoalbuminemia empieza a haber extravasación de líquido. Entonces ahí vemos que la presión oncótica completamente aumenta cuando hay hipoproteinemia. Entonces, cuando hay mecanismos que alteran este balance de presiones transpleurales, es decir, que la pleura no debe de tener bastante proteínas, porque al tener bastantes proteínas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a acumular líquido. ¿De acuerdo? Entonces, al acumular líquido, esto va a favorecer el paso de un gradiente de concentración. Por eso dice menor al 50 al punto 50 de lo que tenemos en sangre, porque de ese vasito que llegue aquí va a pasar osmóticamente, va a pasar líquido, ¿de acuerdo? Que posteriormente ese líquido aquí abajo va a ser reabsorbido por drenaje linfático. Entonces va a ser drenado. Ese es el mecanismo. Llega por aquí, pasa y aquí abajo en la parte basal es reabsorbido. Cuando esta parte empieza a tener más cantidad de proteínas, simplemente empieza a haber bastante filtrado, que ese es uno de los mecanismos que yo les acabo de explicar, entonces empieza a haber un acúmulo de líquido en la cavidad pleural y esto empieza a terminar con que el drenaje linfático pues no se ve saturado y entonces no hay un drenado adecuado. Entonces, ¿esto qué sucede? Que hay aumento en la permeabilidad capilar y mesotelial y esto propicia este estado de derrame pleural como tal. Empieza a haber bastante agua, por decirlo de alguna manera, bastante líquido en la cavidad pleural. Entonces, estos son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se propicia. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico, aquí vemos, es un tipo, me equivoqué, aquí no es de tipo neumotórax, es un tipo de síndrome pleural, pleuropulmonar de tipo exudativo, que es el derrame pleural. Aquí vemos, tiene dolor, evidentemente, va a haber compresión de la pleura, acuérdense que es la pleura, la pleura que va a producir como tal dolor. Entonces esta pleura va a producir este tipo de dolor pleurítico. Luego de este lado vemos la disnea, que puede aparecer disnea y puede tener tos el paciente. La inspección son los movimientos respiratorios que están disminuidos o abolidos y va a haber un abombamiento de la región apical. Esto es porque toda la concentración de gas se va a ir hacia arriba, porque abajo va a empezar a haber agua, va a haber compresión, ¿de acuerdo? Entonces esta percusión, ¿cómo vamos a encontrar la percusión al paciente? Mate o submate en la región basal y esta hipersonoridad o timpanismo en la región apical. Así es como lo podemos encontrar. Abajo, mate o submate en la región basal. ¿Por qué? Pues porque hay líquido, y en la parte de arriba, hipersonoridad o timpanismo, porque prácticamente el agua va a obedecer la fuerza de gravedad y se va a ir a las partes basales. En la auscultación, el soplo pleurítico, la pectoriloquia áfona o el signo de Baccelli, que este signo prácticamente nos
pues si tenemos la oportunidad de buscarlo, si no voy a compartirles por aquí un link donde podamos escuchar estos ruidos patológicos, pero bueno, pues se los voy a dejar aquí para que ustedes los puedan escuchar. Y en cuanto a los datos misceláneos que tienes, que puede tener fiebre y leucocitosis, acuérdense que ya hablábamos de enfermedades subyacentes como las enfermedades sistémicas que pueden generar trasudados y las enfermedades localizadas. Entonces fiebre, leucocitosis, empiema, que eso es prácticamente fiebre y leucocitosis va a ser igual a un empiema, que es prácticamente un contenido de pus. Disminución de volumen sanguíneo va a ser igual a un hemotórax, que también puede causar toda esta parte, y una hipoxemia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico radiológico? Prácticamente con eso que comentamos ahorita es el diagnóstico clínico. Esto es únicamente para poder comparar el neumotórax con la telectasia. Pero ahora de este lado podemos ver hallazgos en el lado derecho, proyección frontal, proyección lateral. Aquí se los dejo para que lo puedan revisar de forma más detallada. Vamos a ver las imágenes. De este lado podemos ver que hay borramiento del arco diafragmático izquierdo o del hemidiafragma izquierdo. No tenemos ese borramiento. Recordemos que el diafragma derecho también es un poquito más alto que el izquierdo. Sin embargo, aquí no se ve. No se delimita la silueta cardíaca. Y aquí estamos viendo esto que muchos le llaman el signo del menisco. ¿De acuerdo? Esto nos hace pensar que hay un poco de líquido, que todo esto que está aquí es líquido. ¿Qué otra cosa debemos de pensar y debemos de buscar? Que nos debe hacer pensar y debemos de buscar en un derrame pleural es el borramiento como tal de este ángulo, que es el ángulo costodiafragmático. Veamos del lado derecho en una ortogonal, en una proyección ortogonal, en una lateral como tal de tórax, estamos viendo aquí los niveles que hay de líquido. Entonces, como tal, esto es un derrame pleural. No es masivo, pero realmente sí se podría considerar como un derrame pleural porque sí hay gran cantidad de líquido. De este lado podemos ver igual de esta manera algunas sombras. Vean el espacio que hay aquí prácticamente. Acuérdense que les dije que el diafragma del lado derecho era un poquito más alto que del lado izquierdo, y aquí estamos viendo prácticamente que del lado izquierdo está al mismo nivel, lo cual nos puede hablar de a lo mejor una imagen que no debería de ser, no corresponde como tal con este hemidiafragma izquierdo, pero que nos puede estar entonces hablando porque hay borramiento. Vean el ángulo acá costodiafragmático, se ve perfectamente bien, y de este lado no se ve bien. Entonces yo pido una lateral, una proyección ortogonal, y veo los niveles. Entonces prácticamente aquí abajo debería de verse completamente radiolúcido y se ve radiopaco. Ahí estoy viendo un nivel como tal de agua. ¿De acuerdo? Entonces estos serían datos de derrame pleural. Aquí lo que comentábamos, el ángulo, cómo el ángulo costodiafragmático se ve con claridad y de este lado no se alcanza a ver. Incluso se ve por aquí este signito, aquí esta línea que está delimitando, ¿no? Entonces ahí estamos viendo propiamente cómo está cuál es uno de los signos importantes que también deberíamos de buscar. Ahora, si ya vemos un derrame más masivo, vean este es un derrame que parece ser un derrame, pero les voy a decir por qué no es un derrame. Vamos a ver la diferencia. Aquí, si se dan cuenta ustedes, la tráquea se ve hacia el lado donde está la opacificación del tórax. Entonces este hemitórax derecho está opacificado. Al estar hacia la derecha, hacia ipsilateral la tráquea, aquí recordemos, y es por eso que les ponía la tablita hace rato, que debemos recordar que el derrame pleural, cuando es un derrame pleural masivo, hace un desplazamiento, hace un efecto de masa, y ese desplazamiento desplaza la tráquea contralateral. Cuando lo vemos ipsilateral, esto puede hacer alusión a una atelectasia pulmonar masiva. ¿Sale? Entonces vean, estos son datos importantes. De este lado volvemos a ver cómo hay borramiento de los diafragmas, ¿sí? Propiamente, y entonces vemos aquí no hay desplazamiento de la tráquea todavía, pero sí se ve completamente una radiografía de tórax completamente opacificada. Vamos a ver ahora lo contrario. Aquí vemos borramiento de los dos hemidiafragmas, incluso ya no se alcanza a ver ni siquiera la silueta cardíaca, pero vean aquí completamente está la tráquea, ¿sí? Se está desviando hacia el lado contralateral. Por lo tanto, esto pudiera ser dos cosas: un neumotórax o un derrame pleural. Sin embargo, el neumotórax no tiene radiopacidad, sino se ve prácticamente la pleura visceral. Tendríamos que buscar la pleura visceral. No se ve la pleura visceral aquí
por lo tanto se ve todo esto radio opacificado, esto prácticamente es un derrame pleural. ¿Cuál sería el tratamiento para hablar de tratamiento de manera general? El tratamiento del derrame pleural se enfoca en la causa que lo produce, evidentemente. Entonces, el objetivo principal es tratar la causa del derrame. Por ejemplo, puede ser una insuficiencia cardíaca, que ya decimos los signos de insuficiencia cardíaca son múltiples porque puede haber múltiples enfermedades, múltiples entidades que lo puedan generar, pero al final de cuentas va a cursar con disnea, y el derrame también tiene disnea, el derrame pleural. Entonces, disnea, esta parte de disnea por esfuerzos, disnea paroxística nocturna, va a contar con diaforesis, incluso un poco de diaforesis, ¿sí? Ortopnea. Bueno, evidentemente todos estos serían los datos de insuficiencia cardíaca, pero algunos también se podrían pensar por el derrame y hay que darle un tratamiento médico. Evidentemente esto habría que clasificar la disnea funcional por la NIJA, si es una clase 1 o clase 4, y cuál es el tratamiento que se le da. En cuanto a los derrames, vean aquí el derrame pleural maligno, es una búsqueda del tumor primario, toracocentesis repetidas, pleurodesis química y física o quirúrgica. Y aquí estamos viendo ya prácticamente que la guía de práctica clínica nos dice que pues ataquemos el problema. Pero el tratamiento general del derrame pleural, es decir, como si habláramos de un tratamiento sintomático, sería este. El tratamiento sintomático nos habla de una toracocentesis y un drenaje pleural. Que la guía de práctica clínica, sí quiero comentarlo, nos dice la guía de práctica clínica que se debe hacer en el segundo espacio intercostal. No se debe realizar en el segundo espacio intercostal, según esta bibliografía. Ya vemos que esta bibliografía nos habla ya como tal de dónde se debería de realizar este drenado, que es en el quinto espacio intercostal. Entonces vean, ahí está bien bonito estos esquemas de cómo se hace, cómo se localiza y qué es lo que se va a hacer para hacer este drenado de la pleura, y esta imagen también viene en este artículo. Entonces, para fines prácticos, ¿cuál es el tratamiento del derrame pleural? El drenado como tal, el drenaje de esa cavidad pleural para que quede otra vez con las condiciones adecuadas de pleura. Recordando cuáles son las condiciones adecuadas de pleura, la producción de pleura es de 0.26 mililitros por kilogramo de peso al día. Entonces esto tiene que reabsorberse. Si no se reabsorbe, entonces empieza a producir un exceso de líquido en la cavidad pleural, lo cual nos conllevaría a manifestar síntomas de un síndrome pleuropulmonar de tipo exudativo, de tipo derrame pleural. Espero que haya quedado claro. Recuerden, quinto espacio intercostal, como tal, línea. Algunos lo hacen posterior, esto también hay que decirlo, algunos lo hacen posterior, ubican el ángulo inferior de la escápula, que eso nos haría prácticamente en anatomía topográfica, nos coloca en el séptimo arco posterior costal y de ahí empezar a contar, ¿no? Pero muchos lo hacen ahí, muchos lo hacen un poquito más arriba, muchos lo hacen incluso por la parte de la cara anterior del tórax, cara lateral, pero evidentemente esto lo dejo aquí para la literatura. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en otra revisión bibliográfica. Hasta pronto.